Métodos de obtención de alcoholes. Los alcoholes en nuestro mapa ya sabéis dónde los situamos. Los situamos en este punto, lógicamente por debajo de los carbonilos y por debajo de los ácidos. Es un nivel de oxidación muy claro. Y vamos a analizar la obtención de los alcoholes, que también son unas funciones muy interesantes por las reacciones que presentan. Por limpiar un poco la pizarra, empezaría diciendo que si los alcoholes presentan un nivel de oxidación indudablemente más alto que los alquenos o más alto que los halogenuros, unas posibles líneas de reacción serían las reducciones de funciones de nivel más alto de oxidación, como son los aldehídos o las cetonas, o como son los ácidos orgánicos. Si queréis reducir un ácido orgánico hasta el grado de alcohol, tenéis que emplear hidruros complejos, tetrahidruro aluminato de litio con una posterior hidrólisis. Mientras que si queréis reducir la cetona o el aldehído, no solamente podéis emplear el tetrahidruro aluminato de litio, que es muy agresivo, podéis emplear una sal compleja no tan agresiva como es el tetrahidruro borato de sodio en agua o en etanol. Yo voy a emplear indistintamente, en la asignatura de vuestra se puede emplear indistintamente el tetrahidruro aluminato de litio o el tetrahidruro borato de sodio. Estas serían las primeras grandes reacciones de obtención de alcoholes. Luego, desde las moléculas de alqueno, podemos hacer la adición de agua en medio ácido, que va por carbocationes, la reacción del diborano, que va por un mecanismo concertado, las reacciones donde los derivados halogenados sustituyen bromos por OHs por mecanismos de tipo 1 o por mecanismos de tipo 2, y por último las combinaciones con organometálicos de Grignard y formaldehído, epóxido, aldehído, cetona, etcétera, 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 que les encanta. Pero vayamos por partes, cojamos a nuestra molécula de alqueno y hablemos de las distintas reacciones con ejemplos sencillitos. Si os dicen que la tratéis con agua en medio ácido, la reacción transcurre por un mecanismo de carbocationes. Ya sabéis las consecuencias que tiene el formar un carbocatión en cuanto a las transposiciones, las resonancias o las racemizaciones, y a ese carbocatión, cuando hayáis formado el carbocatión, contáis que le atacamos con la molécula de agua y formaríamos la molécula de alcohol. Esta sería un gran método de obtención de alcoholes. Otro, pero es una reacción de mecanismo concertado, es la reacción de hidroboración-oxidación. Hidroboración-oxidación. Para hacer esta reacción empleamos la molécula de borano o los boranos complejos, como disiamilborano, dialquilborano, en fin, el borano que sea. En cuanto al mecanismo de la reacción, recordaréis que era un mecanismo complejo, donde primero movíamos sincrónicamente estos enlaces y luego rompíamos con una molécula de peróxido de hidrógeno. Con peróxido de hidrógeno obteníamos ya la rotura y obteníamos el alcohol. Por eso la reacción se llama hidroboración-oxidación, porque primero con el metes un hidrógeno y un boro, pero posteriormente hay una rotura y es lo que te produce la formación de la molécula de alcohol. Más reacciones. Si tú tienes una molécula de derivado halogenado primaria, como es esta que os estoy pintando, y la ponéis con un nucleófilo agresivo, el derivado halogenado primario, tiene un buen acceso dorsal, luego está claro que va a sufrir una SN2. Mediante un proceso de SN2 conseguiríais la molécula de alcohol. En el momento en que la molécula de derivado halogenado empieza a ser secundaria o terciaria, donde los procesos laterales de eliminación empiezan a tener su importancia, conviene rebajar la potencia del nucleófilo, que no tenga basicidad, convendrá subir la temperatura, y entonces, si me apuráis, estáis empezando a implementar la posibilidad de desarrollar un mecanismo de carbocationes. Sale el bromo, se forma el carbocatión, ataco con la molécula de agua. Bien, estas son las líneas generales de obtención más sencillas, que no implican alteración de la cadena carbonada. Pero luego tienen las reacciones de los organometálicos con formaldehído, epóxido, aldehído o cetona, que quiero dedicarles un ratito. Vamos a coger un organometálico, siempre el mismo, el bromuro de fenilmagnesio. Y vamos a recordar que los organometálicos son delta menos, son estructuras
delta menos. No lo olvidéis, son conectores de este tipo en nuestro argot y que por tanto no tienen ningún problema para entrar en reacción con conectores delta más, sea el que sea. Podrá ser la molécula de formaldehído, o podrá ser la molécula de epóxido, o podrá ser la molécula de carboniloaldehído, o podrá ser la molécula de carbonilocetona, o podrá ser el CO2 o el cianuro, o lo que sea, qué sé yo. A nosotros nos interesa para este tutorial, porque rinden alcoholes el formaldehído, el aldehído de un solo carbono, el metanal, el epóxido sin ramificaciones, el aldehído y una acetona para obtener toda la suerte de alcoholes. Si nosotros combinamos la molécula de organometálico con el formaldehído, y el mecanismo de la reacción lo tenéis que conocer, al polarizar el enlace ataco con el carbono deficitario, polarizo el enlace, ataco con el carbono deficitario y hago ahora a este alcóxido, a este sal de alcohol que no me interesa para nada, le hago la hidrólisis. Observemos que al hacerle la hidrólisis el hidrógeno más con el oxígeno, el OH menos con el magnesio, se forma un alcohol. Pero no cualquier alcohol, voy a dejarlo aquí anotado. Se forma un alcohol cuya estructura está formada por la cadena carbonada que me dio el organometálico, el conector negativo, y la cadena carbonada que me dio el conector positivo, que fue el formaldehído. Es decir, me aparece un alcohol primario con un carbono más sobre la estructura del organometálico. Voy a hacer ahora la reacción con el epóxido. El epóxido, sabéis que es una estructura fuertemente inestable por la gran tensión angular y que la rotura del epóxido es extremadamente sencilla. Romperíamos esta conexión, formaríamos aquí este enlace, haríamos la hidrólisis del intermedio que no se aísla y al hacerle la hidrólisis del intermedio obtendríamos otro alcohol que también es primario. Pero ¿qué diferencia hay con el alcohol anterior? En el alcohol anterior incrementamos la cadena en una unidad. En esta hemos incrementado la cadena en 2 unidades. Volvemos a formar el organometálico y ahora lo vamos a hacer reaccionar con una molécula de carboniloaldehído, el que sea. Fíjense bien, el carboniloaldehído tiene una cadena carbonada y vosotros le vais a añadir otra cadena carbonada. Una cadena carbonada más otra cadena carbonada, el carbono va a quedar con 2 cadenas carbonadas, va a ser un alcohol secundario. Polarizamos el enlace, adicionamos el organometálico, formamos el intermedio no aislable, le hacemos la hidrólisis y el alcohol que se obtiene, os lo dejo aquí pintado porque me hace falta que veáis muy clarito que el alcohol que yo acabo de obtener es un alcohol claramente secundario y que un tramo de la cadena carbonada lo dio el carbonilo, el conector positivo, y el otro lo dio el conector negativo, que fue la molécula de organometálico. Regresamos a la molécula de organometálico y ahora la vamos a hacer reaccionar con una molécula de cetona. Y con una molécula de cetona, como por ejemplo puede ser la butanona, por emplear una un poquito más grande. Bien, el carbono del carbonilo, de la cetona, trae ya, de origen, 2 cadenas carbonadas. Una cadena y otra cadena. Y nosotros vamos a conectarle con el organometálico, que es un conector negativo, le vamos a conectar otra cadena carbonada. Vamos, pueden llevar calculadora, pero yo creo que con los dedos nos podemos apañar. Si este trae 2 cadenas y le engancho otra más, joder, al final tienen que quedar 3 cadenas carbonadas. Polarizo el enlace, adiciono el organometálico y cuando hemos adicionado el organometálico se forma el intermedio no aislable al que ustedes someten al proceso de hidrólisis. Le hacen la hidrólisis y le obtendrán el alcohol terciario. Fíjense bien, porque la clave está en los colores, que vean bien, que entiendan bien qué enlaces se han formado. Aquí tenemos, este enlace es el que hemos formado nosotros, este es el carbono de la acetona que se transformó en alcohol terciario, pero ese carbono traía 2 ramificaciones y por tanto alcohol terciario. Por tanto, abreviando y resumiendo, la química de alcoholes se hace absolutamente imprescindible para hacer el examen de orgánica, por las reacciones que tiene de manera indudable.
Recuerden las reacciones de los alcoholes, que les dedicaremos tutoriales aparte. Los alcoholes se oxidan, forman sales, desarrollan toxilatos, pierden agua y forman alquenos o se transforman en derivados halogenados. Pero tenemos que tener muy claro, no solamente las reacciones, sino cómo se llega a ellos. Ustedes pueden llegar a los alcoholes por reducciones de funciones del más nivel de oxidación. Por ejemplo, reducción de aldehídos, cetonas, reducción de ácidos. A los alcoholes se llegan por reducción del nivel superior de oxidación. Desde la molécula de alqueno se puede acceder a los alcoholes con orientación, vamos a entrecomillar Markovnikov, porque va por carbocationes y suele haber por aquí siempre una sorpresa. Y luego tenemos la adición del diborano. Y la última reacción que yo les contaría sería el proceso de sustitución de un halógeno por grupo hidroxilo, que puede ir por mecanismo de tipo 1 o por mecanismo de tipo 2. Tengan presente este tutorial como un tutorial clave.